Hoy, en este canal, vamos a hacer una predicción para el futuro. Vamos a averiguar cómo evolucionará el género Mascot Horror a largo plazo. En anteriores vídeos ya hemos hablado de cómo nació el Mascot Horror, con la llegada de FNAF y gracias a juegos como Bendy y la máquina de tinta, Hello Neighbor o algo más actual como es Poppy Playtime. Pero algo que no comentamos en los últimos vídeos es el declive que ha vivido este género en los últimos años. Ciertas desarrolladoras de videojuegos tomaron la decisión de cambiar sus personajes y monstruos y convertirlos en algo muchísimo más infantil y comerciable. Un declive que comenzó con la llegada de FNAF Security Breach. En este podemos ver cómo se distingue del resto de FNAF, porque a pesar de que en los otros los personajes también son bastante infantiles, con la atmósfera, el diseño sonoro y la iluminación ideal pueden dar muchísimo miedo. Y sin embargo, en este los personajes son amigables, simpáticos. Vamos, que Freddy es hasta tu amigo, o sea, imagínate. Esta decisión que tomó la empresa que desarrollaba a FNAF desencadenó a que el resto de empresas hiciesen lo mismo, dejando de lado cualquier historia o lore y dando la máxima prioridad a que los personajes fuesen muchísimo más comerciables y así pues vender más. De esta moda salieron algunos juegos que ya hemos comentado, como son Garten of Banban, Playtime o High Time. Y claro, al existir esta clara infantilización del terror, el público adulto se fue perdiendo en este tipo de juegos, ya que al final buscaban un terror muchísimo más adulto. Y al final los niños tienen a sus padres, pero no son buenos consumidores. Y aunque adoren u odien este tipo de juegos, al cabo de los meses los olvidan por completo. Fue ahí donde un juego hizo un golpe maestro para salir de esa caída y volver más fuerte que nunca, mostrando algo completamente distinto. El 1 de noviembre de 2022 salió el tráiler de Bendy and the Dark Revival. Esto fue muy polémico, ya que en vez de enfocarse en ese target de niños que consumen ese juego preferentemente, se enfocaron en los adultos que una vez fueron niños y que se engancharon a Bendy y la máquina de tinta. Pero ahora regresaban corrompiendo a Bendy y convirtiendo el juego de su infancia en una pesadilla, causando un terror real tanto al público más mayor como al más joven. Gracias a este giro, cuando el juego salió 14 días después, fue todo un éxito. Al ver esto, Move Entertainment no se achantó y decidió poner toda la carne en el asador, apostando por un capítulo nuevo de Poppy Playtime muchísimo más terrorífico. Lo hizo multiplicando el miedo por 30, incluyendo una escenografía muy perturbadora y unos personajes con un trasfondo muy desarrollado. Así, Poppy Playtime consiguió salir de su encasillamiento de juego para niños a un juego muchísimo más adulto y serio, y consiguió crear uno de los juegos más macabros y perturbadores de todo el género Mascot Horror. Así que hablemos un poco de por qué el capítulo 3 de Poppy Playtime es espectacular para este género. Voy a hacer una advertencia: si eres sensible a temas relacionados con las infancias duras, te recomiendo que no continúes viendo este vídeo. En este capítulo se tratan las temáticas de abandono infantil y experimentación en menores. Ya de por sí esto crea un ambiente muy tenso, ya que te hacen testigo de todo lo que ha ocurrido en ese orfanato constantemente. Y durante el episodio te van dando detalles de todas las atrocidades que han ocurrido allí dentro para que tú como espectador te sientas muy incómodo. Y claro, la tensión aumenta muchísimo cuando tienes que vivir situaciones que esos niños han vivido, experimentando las alucinaciones que les provocaba el gas de catnap y teniendo que huir, por ejemplo, del Huggy Wuggy que sale de la televisión. Pero sin duda, uno de los momentos más incómodos y el que hace que culmine como capítulo es la escena de Dog Day, donde por un momento Move Entertainment se arriesga al máximo, incluyendo una escena que podría incluso considerarse gore, llevando así a su máximo esplendor el Mascot Horror, convirtiendo a un personaje achuchable y que da un discurso dando a entender que es tu aliado en un monstruo con sed de venganza que lo único que quiere es matar. Una vez hemos repasado lo que ha ocurrido en estos años con el género Mascot Horror, me gustaría hacer mi predicción. Visto lo visto, se han dado cuenta de que tienen que atraer al público adulto que una vez fue niño y se enganchó a este tipo de juegos, pero que a día de hoy, con el tema de la desensibilización del terror, busca algo más que 4 jumpscares. Para mí, quedará un giro a lo perturbador y a lo gore, buscando algo muchísimo más oscuro y psicológico y alimentando el morbo de los que buscan más allá. Obviamente los juegos para niños seguirán existiendo, las sagas no van a dejar de sacar juegos para ellos, ya que todavía se venden muy bien, pero quedarán en un segundo plano y así darán comienzo a una nueva era
del terror. ¿Y por qué pienso que esto evolucionará así? Pues ya no solo por los últimos éxitos dentro del Mascot Horror, como ya hemos hablado en este vídeo, sino por los próximos lanzamientos que se han anunciado. Vamos a hablar un poco de ellos y así también pues hablamos un poquito de fechas y tal. Recordad que Humo Ácido informa y divierte. El principal juego, y por el cual yo creo que esto va a seguir evolucionando de esta forma, es porque han anunciado Bendy the Cage, la continuación de Bendy and the Dark Revival. Y como he comentado antes, sigue los mismos patrones de los cuales hemos hablado. Como que, por ejemplo, tiene un toque muchísimo más oscuro, muchísimo más perturbador, al igual que ha hecho Poppy Playtime, y nos ofrece un episodio que tiene pinta de ser muchísimo más crudo. Otro patrón que sigue, que hemos visto en este vídeo, es que intenta atraer al público adulto que se enganchó siendo niño, haciendo que el boss principal de este juego sea, por lo que hemos visto, el malo que aparecía en Bendy and the Ink Machine. Aún no tiene fecha de salida, pero parece ser que saldrá a finales de este año. Y al fin podremos ver si los juegos irán por ahí o no. Y aunque esto sea un triple increíble, yo creo que, aunque no conocemos mucho de FNAF, The Secret of the Mimic, también puede tirar un poco hacia ese rollo. De repente FNAF lanza un juego que está basado en unas fechas anteriores. No sé, para mí hay algo que tirará para allá. A lo mejor sí que lo intentan hacer un poquito más oscuro, un poquito más gore, un poquito más extremo. Y si ya FNAF se une a esta tendencia de tirar para ese lado un poquito más extremo, pues ya sabemos que el resto de juegos que lo toman como referencia, porque lo es, van a ir todos hacia ese lado.